Bien, ahí estamos transmitiendo y grabando. John, nos vas a hablar sobre Hermes, igual que David. Hermes como hacedor de conexiones emocionales en psicoterapia. Bueno, una presentación cortita para John, que no le gustan mucho las formalidades, pero aquí estoy yo para romperle la estructura. Digo, la estructura para hacer fila. Psicólogo y psicoterapeuta con orientación junguiana, es docente y miembro del Instituto Eleusis. Y hasta ahí, John, para que no te pongas incómodo. ¿Dale? Listo, dale, todo bien. Dame un segundito. Bueno, hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a estas jornadas de mitología y clínica junguiana del Instituto Eleusis, donde, bueno, durante 2 días y con los demás miembros del instituto, hemos intentado como reflexionar y aproximarnos a la mitología y a su riqueza imaginal como un recurso dentro de la práctica clínica, como un recurso sobre el cual nos podemos apoyar un poco para dimensionar un poco los dinamismos psicológicos sobre los cuales muchas veces se asientan lo que es el vivir psicológico, sobre lo que se asienta lo que es un estar situacional y psicológicamente hablando lo que es la vida misma. ¿Y por qué este trabajo especialmente con lo mitológico? Por el mismo hecho de que va a entrar a decir de una manera muy genial James Hillman cuando va a decir de que la mitología va a establecer esa conexión, es decir, entre el humano y los dioses. Entonces va a establecer lo que es ese dinamismo, y tanto Jung en un primer momento, Jung no desarrolló tanto lo que es el componente mitológico tal como sí lo hizo Hillman y como sí lo hizo López Pedraza y como sí lo hicieron los arquetipales, eh, sino que él tomó ciertas referencias para como acotar ciertos procesos psicológicos y para dar cuenta de algo que se da en función de lo mítico, pero como una forma metafórica de comprender y de tener un acceso. A mí sí me abrega esa palabra, es mucho más como por el acento, porque tengo esa S tan por allá tan pronunciada, ese acceso como a esa otra dimensión de lo psíquico que de pronto nos es extraña, que nos es a veces algo abrumadora, que no nos contiene, y es por el mismo hecho de que en la antigua mitología, cuando se estaba en función del mito, la patología era la patología la proporcionaba a los dioses, el sufrimiento lo proporcionaban los dioses al humano. Entonces, por eso en la antigua Grecia se preguntaban a qué Dios le tengo que rezar, a qué Dios tengo que atender, a qué Dios tengo que acoger para que este sufrimiento o este dolor se vaya. Entonces, en este sentido, tanto Hillman como Jung van a tomar a recoger toda esta imaginería de lo inconsciente colectivo, toda esta imaginería de lo griego, como para reflexionar y pensar un poco lo que es la estructura psicológica y el dinamismo sobre el cual se va sentando ella misma. Y ante eso, Jung en el tomo 9, en los arquetipos y lo inconsciente colectivo, va a entrar a decir de que ya los dioses no habitan en el Olimpo, sino en el plexo solar, y se han convertido en enfermedades, pero en enfermedades psicológicas, como una forma de entrar a imaginar, a reflexionar lo que es esa condición patologizante que desestructura el ego, se le impone, lo deja en un estado de vulnerabilidad sobre la cual él muchas veces no puede hacer nada. Dicho de otra forma, ante la imposición, ante lo que te impone en Dios, tú egoicamente no puedes hacer nada con voluntad egoica, sino que hay algo superior a eso que te rige, que te condena, que te mueve, que te hace ver. Y esa es la función sobre la cual muchas veces se va a situar estos relatos tan trágicos de las diferentes mitologías, en este caso la griega, y en cada uno de sus dioses, era también este elemento sobre cuál le proporcionaba también al dios algo, al humano, algo divino, pero también algo trágico. Jung en el volumen 15, que es, creo que es el 15, sí, no me acuerdo, sobre el arte del espíritu, va a decir que ante un gran don que nos da un Dios, también hay que pagar un gran sacrificio, y ese gran sacrificio es la patología. ¿En qué sentido? Lo podemos ver en estos grandes artistas, Picasso, Gerard de Nerval,
Novalis, Hölderlin, que aún se rehusaba a no creer en los dioses, pero aún así también padeció psicológicamente hablando lo que es la abrumadora fuerza de eso inhumano que se da a partir de los dioses. Entonces toda esta imaginería también tiene como un elemento de que en los griegos se tocaba este elemento de lo trágico que siempre va a tener la psique, y esto ya nos lo comenta un poco también lo que es tanto Esquilo, Eurípides y se me va el otro, Esquilo y Sófocles. Y en este sentido entonces muestran todos estos elementos trágicos a nivel psicológico que se iban dando dentro de la constitución propia de los griegos y también dentro de las mismas mitologías y también dentro de los mismos dioses. Entonces, el recuperar toda esta imaginería psicológica posibilita comprender las dinámicas psicológicas de la psique. Ahora bien, cuando Roberto propuso hacer estas jornadas de mitología, yo dije, ¿por qué no reflexionar un poco en función de lo que es la figura de Hermes? Hermes, este dios mensajero de los dioses, astuto, tramposo, el que puede estar en un límite sin tocar ni un lado ni un otro, sino que va en medio sin pasar a un lado al otro, pero también ese dios como guiador de almas, que se vuelve también como muy importante también dentro de la tradición griega, cuando recordemos un poco, cuando sirvió de mensajero, entonces cuando Hades raptó a Perséfone y él fue el que estuvo ahí en esa mediación entre Deméter y Hades, como para que Perséfone pudiera retornar cada cierto tiempo a lo que es la tierra. Y es infinidad de situaciones también, porque también se le atribuye como el dios del comercio, el dios de robo, también de la astucia. Y también dentro de la misma mitología, mitólogos también han reflexionado mucho en función de la figura de Hermes, que para eso volví a leer estos textos que van en función muy desde la imaginería de Hermes. Y bueno, Rafael López Pedraza tiene un libro totalmente dedicado a él, que se llama Hermes y sus hijos. De Kerenji, que se llama Hermes, el conductor de las almas. De Walter Octo, que fue el maestro de Kerenji, que se llama Los dioses griegos, y por supuesto también de Kerenji, que se llama Los dioses de los griegos también. Entonces hay dos como gran estudios en relación a esto. Y bueno, y hay una gran relevancia en función un poco también entonces al estudio también de Hermes, de lo que plantea aquí, pero como esa figura también astuta de la ninfa maya también, y connotación de Zeus, que ese Zeus era más pícaro que cualquier cosa. Y bueno, y en función de esto, Rafael López Pedraza va a entrar a reflexionar y a acotar un poco lo que es la imaginería de Hermes y por qué va a tener una importancia dentro del proceso terapéutico. ¿Por qué la imaginería de Hermes va a posibilitar entonces lo que es el movimiento a nivel psicológico, el vivir un psicológico? Es decir, dicho de otra forma, es decir, que una psique estancada, una psique arraigada dentro de un complejo, dentro de un centro, pueda dinamizarse, pueda estar en movimiento constante. El hecho de que muchas veces cuando emocionalmente no se está en contacto, porque hay veces no estamos arraigados dentro de una cotidianidad muy repetitiva, muy superflua, muy hacia afuera, el trabajar, el hacer, el vivir en función de lo que está el mundo, pero totalmente hay una desconexión de esta vida emocional, de esta vida psicológica. Entonces, López Pedraza va a entrar a plantear un poco esta idea de que realmente es Hermes como el accedor de esas conexiones, de la conexión con el vivir psicológico, de la conexión entonces con lo reprimido, con lo sintomático, de la conexión con los sueños. En este sentido va a entrar a decir un poco también, no me acuerdo si es Kerenji o Otto, que entran a decir un poco que realmente es Zeus quien le ordena a Hermes quien le lleve los sueños a los hombres. Y la misma tradición hermética, porque hermetismo o hermenéutica viene precisamente de Hermes, como en este sentido de que hay que descifrar o interpretar como el mensaje oculto que hay dentro de determinado texto, dentro de determinado sueño. Y entonces esto también se vuelve muy importante porque entonces en Hermes también se vuelve un hermetismo en el sentido de que no hay
algo solamente desde lo literal y lo superficial, sino que hay un movimiento a nivel psicológico que se va dando, que requiere otro tipo de imaginería, otro tipo de comprensión para poder entender eso. Rafael López Pedraza va a entrar a decir un poco entonces que en este sentido Hermes es el arquetipo del inconsciente. Hermes es el arquetipo que en función de eso mueve toda esa imaginería inconsciente, mueve todo lo que está ahí dándose y es el que va a posibilitar entonces ese movimiento o esa conexión con, con esa imaginería inconsciente que se va dando ahí. Entonces, se vuelve también muy importante porque entonces cuando nosotros trabajamos un poco en psicoterapia, lo que plantea López Pedraza un poco es la idea de que Hermes como hacedor de conexiones emocionales es posibilitar que entonces esa emoción, ese complejo que está enquilosado, que está petrificado, vuelva otra vez a tener un movimiento, es volver a conectar otra vez con esa vida psicológica y que ese complejo se vaya moviendo con nuevas imágenes, con nuevos entendimientos, con nueva postura. Dicho lo gilmanianamente, es decir, que el complejo se desliteralice y adquiera una riqueza imaginal, porque realmente la diferencia que se da entre en el paso de Jung a lo arquetipal es que hay un movimiento del símbolo a la imagen. Entonces, por eso se va a entrar a hablar un poco de psicología arquetipal y el movimiento imaginal de la psique. Entonces, se vuelve muy importante en este sentido porque en tanto que se conecta con la emoción, en ese mismo tiempo, la emoción viene con una imagen sobre la cual también hay que conectar. Entonces, al acceder, al posibilitar una conexión o al acceder a esa conexión con lo psicológico, con lo emocional, va a permitir que lo psíquico esté en movimiento constante. Ya está, incluso aquí va a establecer también una crítica muy interesante que enseguida les voy a mostrar en relación entonces a lo que es el viaje del héroe, porque realmente López Pedraza va a entrar a criticar un poco esta noción del viaje del héroe que se da tanto en la psicología junguiana por el mismo hecho de que es un movimiento más superfluo con el direccionamiento realmente a obtener algo. Pero si Hermes, que en este caso es el límite que está como entre la borderline, es decir, que es luz y oscuridad, certeza y incertidumbre, siempre hay un movimiento sobre tal que no va en función de una aventura heroica, sino en la aventura del alma, la aventura de la psique, la aventura del movimiento de las imágenes, que cuyo sentido no tiende, no va a tener a establecer un movimiento teledirigido, un movimiento rígido en esta conexión del viaje del héroe, sino que es vivir la aventura de ese amor facti, como nos va a decir Nietzsche, a ese devenir constante de lo imaginal psíquico. Y eso se vuelve muy importante. Entonces, les voy a compartir un poco mi pantalla y vamos a reflexionar un poco de cómo estos grandes pensadores, tanto Otto como Kerenji, van a entrar un poco como a definir un poco quién es Hermes, así tras bambalinas, aunque ellos en los textos no establecen como cierto direccionamiento desde los orígenes, desde el nacimiento, sino que empiezan como a reflexionar sobre la imagen de Hermes en constitución de su nacimiento, en constitución con su hermano Apolo, cuando le roba también las vacas, también va a establecer un elemento muy de cómo se constituye la misma imaginería de Hermes, en este caso con el hermafrodita también. Entonces, va a posibilitar entonces que realmente haya una riqueza desde estos grandes autores y cómo van concibiendo la imaginería de Hermes en función del trabajo psicoterapéutico, pero que es netamente imaginal. Quiero aclarar eso, no me lo vayan a tomar literal. Bueno, voy a compartirles un poco pantalla. Eso sí es esta que creo que me equivoqué. Yo creo que sí. Sí, sí está. Ya por allá, abajo, abajo, abajo. Entonces, bueno, entonces, mitología y clínica junguiana. A ver, entonces, la ponencia entonces se llama Hermes, el hacedor de conexiones emocionales en psicoterapia. Entonces, para pensar entonces un poquito, o no pensar, para imaginar un poquito más este elemento de Hermes, espere, yo los coloco por aquí abajo, porque si no, no puedo ver la diapositiva, pero ¿por qué no los quiero poner aquí abajo? Le decía un poco en broma a un amigo con el que estudiaba Hermes y yo le decía, ojalá que Hermes me posibilite la conexión con la mujer que amo.
Bueno, vamos aquí entonces un poco. Entonces, ¿quién es Hermes? Eh, es uno de los dioses, es uno de los 12 dioses del Olimpo, hijo de la ninfa Maya y de Zeus. Se le conoce como mensajero de los dioses, el dios de los comerciantes, los ladrones, de las fronteras y el guiador de almas al inframundo. Bueno, Kerenji lo va a entrar a definir de esta forma. Según los estudios que escribió el nacimiento de Hermes, de la siguiente manera, entonces Kerenji va a decir lo siguiente: llegó para la ninfa el 10º día del mes sacando a la luz el asunto, descubriendo el hecho de que parió un hijo de gran astucia, un engañoso lisonjero, un saqueador y ladrón de ganado, dador de sueños y un merodeador nocturno con los que se acechan en la calle, en los portales. Dicho de otra forma, entonces, fíjense que ya desde este mismo momento, desde lo que nos está planteando Kerenji, en estas instancias ya Hermes venía con una predisposición psicológica, psíquica, es decir, a desarrollar lo que es una inteligencia astuta, astucia, a ser un gran orador, a ser un gran portador de palabra, a poder mover imágenes, a también ser un gran saqueador, porque recordemos que Hermes, cuando Hermes en su primer día de nacimiento fue y le robó un ganado a su hermano Apolo. Entonces, en ese momento también, entonces ya tenía así como algo, una predisposición muy psicológica en el sentido de tener ciertas capacidades o ciertos talentos psicológicos o cierto dinamismo psicológico que lo iba direccionando también. Entonces eso se vuelve también como muy importante en este sentido. Es dador de sueños, es un merodeador nocturno, es decir, que Hermes no va a lindar como mientras los dioses que tienen un centro y que luchan en sí mismo, Hermes no lucha porque Hermes no tiene ningún centro. Hermes está en constante movimiento, aquí, allá, y va a decir un poco también Walter Otto que es el más amable de todos los dioses con lo humano. Entonces, fíjense un poco este elemento de lo que nos está partiendo aquí, que ya, como nos lo plantea Kerenji en este caso, que ya Hermes ya venía con unas predisposiciones psicológicas ya muy establecidas, entonces que le dan ya como cierta potestad sobre tener ciertas artimañas o ciertos talentos también que lo iban dando como posicionando como un dios dentro del Olimpo también. Entonces vamos a continuar un poco más. Estas son otras definiciones. Esto lo plantea un poco Walter Otto, lo que les está mencionando. Hermes es el más humanitario entre los dioses, es un genuino dios del Olimpo, ¿no? Dios olímpico. Su modo de ser posee libertad, la amplitud y el brillo por los cuales reconocemos el reino de Zeus. Dicho de otra forma, es Hermes quien se mueve de la libertad, para ponerlo y trasladarlo a lo psicológico, quien mueve en ese movimiento, es decir, que no se estanca ni allá, sino que está en constante movimiento, que está en constante atención a aquello de lo que va haciendo cotidianamente en función tanto de lo que le decían los dioses, pero también por ese mismo instintivo de que era entonces un gran cuaquero, un ladrón de ganado, un tramposo, un cizañero, un lisonjero, dador de sueños, por lo que plantea Zeus también, pero también se le va a entrar a atribuir a Hermes como el creador del lenguaje. O sea, si nosotros fuéramos a pensarlo un poco más, realmente recordemos que la palabra que nosotros utilizamos es un mensaje que transmitimos. Entonces, imaginalmente podríamos decir que en este discurso que yo les estoy pasando aquí, imaginalmente, está Hermes ahí, porque entonces estoy tratando de comunicar, de conectar, de proporcionar un mensaje a todas las personas que en este momento están en todo este Facebook Live. Entonces, también se le atribuye a Hermes como el creador del lenguaje. Dicho de otra forma, si lo fuéramos a hablar en el plano de la psicoterapia, realmente cuando nosotros trabajamos, ¿con qué trabajamos? Con la palabra. Ya Freud ya nos había dicho eso ya hace más de 100 años, hace un siglo. O sea, ¿con qué trabajamos? Con la palabra, con la imaginería, pero esa palabra va a tener una imaginería, va a tener algo hermético, va a tener un movimiento, dicho de otra forma, va a tener una metáfora. ¿En qué sentido? Fíjense que, por ejemplo, cuando a mí el consultante me va a entrar a decir un poco que él está ascendiendo, fíjese el mensaje que tiene esa palabra, la metáfora que tiene, está ascendiendo, va hacia arriba, está creciendo, está consiguiendo, va hacia arriba. Cuando el consultante muchas veces nos llegó, es que me siento descendiendo, fíjense la metáfora que utiliza o el mensaje que está comunicando, pero que tiene algo hermético esa palabra sobre lo cual no se da cuenta, es decir, va hacia abajo,
va hacia las profundidades, se está dando cuenta de otras cosas que es más a nivel intrapsíquico, de descender a las profundidades, que en este caso, cuyo aspecto más factible que se dentro de las profundidades o lo que lleva a eso es la depresión. Entonces, fíjense que aquí ya hay como un contacto que Hermes realmente es como ese mensajero, y eso se ve en función de la palabra, porque siempre estamos transmitiendo un mensaje. Entonces, vamos a continuar un poco más. Esto lo va a entrar a decir un poco que aquí se me olvidó colocar la cita, es Kerenji. Fíjense pues lo que dice. Hermes, como guía en la vida del mundo, alcanza un aspecto especial que hemos conocido, el hermético. Permite concebir el mundo, está abierta a la posibilidad de disfrutar de un guía extrasensorial, igualmente capacitado para proporcionar a la conciencia impresiones de otra índole. Entonces, cuando nos estamos refiriendo aquí un poco, cuando lo dice Kerenji en este sentido, Hermes como guía de la vida en el mundo. ¿En qué sentido? Guía en el sentido entonces que va a proporcionar imágenes, nos va a orientar, es un conductor de la imagen sobre la cual muchas veces se está sustentando la propia vida psicológica que está en movimiento. Es decir, dicho de otra forma, cuando Hermes va proporcionando esta imaginería, es una forma sobre la cual nosotros vamos guiándonos en lo que es el vivir cotidiano, vamos guiándonos en lo que es el desarrollo psicológico, vamos guiándonos en lo que es el mismo estar en el mundo. Eso se vuelve también muy importante porque entonces, fíjense que en este sentido, en tanto haya movimiento y hay una guía de ciertas imágenes, es decir, estamos en función de las imágenes que Hermes nos proporciona para guiarnos en el mundo. Lo que pasa muchas veces en el sueño mismo, lo que va proporcionando la imaginería en el sueño es proporcionar el movimiento propio que va haciendo el alma consigo misma, la psique misma y hacia dónde se está direccionando también. Y eso también se vuelve en este sentido como muy importante, como que Hermes como guía de la vida en el mundo. Y muchas veces, ¿qué pasa entonces? En esto que está, que va pasando, o sea, si lo fuéramos a hablar en la cotidianidad psicológica, lo va a decir, lo va a entrar a decir un poco tanto Hillman como Rafael López Pedraza, si no hay imagen que nos contenga, que nos guíe, es decir, estamos desorientados en el mundo. Dicho de otra forma, estamos en estados de ansiedad que proporciona que en una ansiedad espiritual, en una ansiedad entonces también existencial, en una ansiedad psicológica, en una ansiedad, porque no hay imágenes. Esto lo hablaba un poco con Roberto cuando él hablaba de que hay tres grandes olvidos. Está el olvido del ser, está el olvido de sí mismo y está el olvido del otro. En tanto hay este olvido es porque no hay imágenes que guíen en este sentido lo que es el ser, la imagen del ser. No hay imagen que guíe en función de uno mismo y no hay imagen que guíe en función de la relación con el otro. Entonces, si no está esta imagen como guía que las proporciona Hermes, si no están estas imágenes, entonces, ¿cómo el vivir psicológico se está acentuando? En una monotonía, en una carencia de imágenes, y cuando hay carencia de imágenes o no hay imágenes de guía, vamos y las buscamos a otro, vamos a hacer un robo hermético. En ese sentido, entonces, vamos donde el gurú, donde el chamán de la época, donde el sabio, donde el berraco, donde que el maestro espiritual, donde el psicoterapeuta, nos adherimos a una elegía porque necesitamos robar esas imágenes, necesitamos robar esas ideas, porque necesitamos esas ideas y esas imágenes como guías para un estar en el mundo, para tener una imagen de sí, una imagen de ser, una imagen del otro. Si no hay esas imágenes, entonces, ¿cómo nos vamos a orientar en la vida misma, psicológicamente hablando? Es Hermes quien dentro de esa imaginería va a proporcionar esas imágenes, va a proporcionar ese movimiento, pero no va a establecer tampoco un límite, es decir, no va a establecer la certeza, porque Hermes también es el dios de la eterna ambigüedad. Es frío es frío y caliente, es depresión y ansiedad al mismo tiempo. O sea, hay una borderline y un desorden que siempre vamos a tener de la psique en movimiento, pero con una intención de ¿qué? De que la psique se mueva, de que la vida psicológica esté en movimiento. Y eso se va a volver fundamental dentro de un trabajo analítico, porque entonces, como si nos lo plantea es que, como lo plantea Walter otro arriba, si su modo de ser es un poseer libertad y amplitud, entonces, ¿cómo se va considerando cada vez nuestra vida psicológica? En tanto hay un movimiento, si hay imágenes.
de libertad psicológica y de amplitud, es decir, no hay estrechez psíquica, es decir, el complejo sobre el cual se cimienta nuestra vida psicológica no está estrecho, no está desbordado psicológicamente hablando, porque entonces hay una amplitud sobre el complejo mismo, sobre sus imágenes y la red imaginal sobre la cual se sustenta el complejo mismo. Y está en función, en tanto hay una amplitud de red de imágenes que está en movimiento, por ende hay libertad psicológica y no estamos condicionados entonces o dependientes o enclaustrados en la dependencia emocional, en la dependencia de una pareja, en la dependencia económica del otro, en la dependencia de lo que siempre va a necesitar otro, porque si no yo me muero. Entonces, si no hay realmente esta amplitud, entonces vamos a estar petrificados en una sola imagen y no hay libertad y amplitud. Y es Hermes que dentro de esta imaginería va a posibilitar todo ese movimiento, va a posibilitar que nuestra vida psicológica no esté estancada. Y por eso para López, que igual más adelante lo va a entrar a reflexionar un poquitico, va a entrar entonces un poco en esto, porque Hermes es el guía. Entonces se va a volver muy importante también. Denme un segundito, que es que se me entró por acá la perra. Ya, listo. Entonces se va a volver supremamente fundamental, porque entonces es la imagen quien nos guía psicológicamente hablando. Y se va a volver muy importante en estos 3 olvidos que les acabé de mencionar ahorita anteriormente. Entonces, ¿qué va a posibilitar entonces? Lo que le va a decir, proporcionar a la conciencia impresiones de otra índole, es decir, impresiones sobre las cuales no estamos acostumbrados a ver porque el complejo no nos deja. Si la pareja, ay, no, es que yo sin ti me muero y no sé qué hacer, es decir, no hay conciencia o no hay impresiones de otra índole, no hay conciencia de una imaginería sobre la cual psicológicamente se está fundamentando lo que ella entiende por dependencia, porque está petrificada emocionalmente, el complejo está petrificado, no hay movimiento. Entonces se va a volver también muy importante que, como estábamos diciendo ahorita, vamos a disfrutar de un guía extrasensorial que siempre guía, siempre mueve, nunca es estancamiento. Bueno, sigo. Entonces, fíjense un poco en este aspecto, entonces, ¿por qué Hermes es el hacedor de conexiones y del conectar emocional? ¿Qué pasa muchas veces cuando... yo creo que me salté. No, sí, estaba aquí. Entonces, ¿por qué muchas veces en estas situaciones realmente Rafael López Pedraza va a entrar a utilizar un poco lo que es esta imaginería entonces de Hermes? Porque va a posibilitar lo que es un movimiento psicológico, lo que es un dinamismo psíquico que totalmente está en función de una guía de lo que es enriquecerse psicológicamente. Y como Dios de lo inconsciente, de Hermes como Dios que personifica lo inconsciente, es quien va a proporcionar toda esa imaginería que es hermética y que por ende hay que entrarla a interpretar y a descifrar el mensaje que está ahí. Entonces, continúo un poco más. Entonces, fíjense que en esta idea, y mientras haya una libertad y una amplitud en el aspecto psicológico, en el aspecto sistemal y dentro de la dimensión psicológica, por ende, nuestra vida no va a ser ni repetitiva ni estancada. Porque muchas veces cuando nuestros pacientes acuden a terapias es por el hecho de que mi vida es monótona, mi vida es aburrida, tengo una patología, estoy totalmente desorientado, no tengo imágenes, no sé quién soy, no sé quiénes son los demás, no tengo ni imagen de mí mismo, ni imagen de ser. Entonces, si no hay estas imágenes, entonces, ¿qué está pasando? Nuestra vida está atacada, es decir, estamos desconectados del vivir psicológico. Estamos desconectados de esa conciencia que proporciona impresiones de otra índole, que posibilitan el movimiento. Entonces, a que muchas veces van a ir a consulta nuestros consultantes, es a posibilitar una conciencia que les proporcione comprensiones e imágenes de otra índole que le proporcionen una nueva forma de ver, una nueva forma de estar en el mundo, una nueva forma de tener, de no estar olvidados ni de sí, ni haber un olvido del ser, ni haber un olvido del otro, porque va a proporcionar otras formas de entendimiento y de movimiento psicológico. Y esas imágenes lo va a proporcionar Hermes. Bueno, sigo. Entonces, ¿por qué Hermes es el hacedor de conexiones y del conectar emocional?
Esto lo va a decir un poco López Pedraza cuando dice, Hermes conocido como mensajero de los dioses, en otras palabras, mitológicamente, Hermes conecta a los dioses y a las diosas y entre sí y con el hombre. Por lo tanto, es hacedor de conexiones. Esto es básico para entender la variedad de apariciones, tanto en los sueños, a los que otorga una significación propia con la vida, a la cual su enfoque hermético tan personal, dicho de otra forma. Entonces, fíjense que un poco por qué Hermes es el conector. Entonces, como nos está diciendo aquí un poco López, entonces va a conectar a los dioses entre sí, pero también va a conectar a los dioses con los hombres. Entonces, es quien va a proporcionar esa imaginería, va a proporcionar esa conexión con aquello que estamos desconectados y que va a posibilitar que un entendimiento mayor. Entonces, por eso es un accedor de conexiones, es un accedor de lo emocional, porque muchas veces cuando llegan los consultantes a terapia, es que estoy deprimido, pero claro, él va a decir eso porque está desconectado de realmente lo que es ese síntoma, de esa patología. O hasta incluso yo le puedo hacer esta crítica también al mismo junguianismo, cuando en el mismo junguianismo literalizan los sueños y dicen entonces que la serpiente es el complejo materno, que una serpiente blanca entonces es el ego. Entonces yo podría estar diciendo que el terapeuta, psicológicamente hablando, está desconectado de la imagen, no está adherido a la imagen. Y esa imagen en sí misma va a tener un elemento emocional, imaginal, que herméticamente se va mostrando en sí mismo, en tanto se va imaginando. Entonces, esto va a ser muy importante porque en tanto va a haber una conexión con lo emocional, entonces va a haber que una significación propia, una significación con la vida misma, con el vivir psicológico. Entonces, es decir, ese aspecto hermético tan personal de cada uno, porque hay un herme, porque el consultante va, es porque él no ha podido descifrar lo de su síntoma, él no ha podido olvidar lo que es, o no entender o descifrar lo que es el olvido del ser, el olvido de uno mismo y el olvido del otro, porque está totalmente, eso está en un elemento hermético tan personal que no descifra. Y que por eso psicológicamente está llevado del berraco, está totalmente disociado de la realidad psicológica, está disociado del mundo, está disociado de lo que es vivir psicológicamente hablando en movimiento. Eso va a ser fundamental. Entonces, por eso es Hermes el hacedor de conexiones emocionales. Cuando en terapia se logra hacer un poco que conecte otras con lo emocional, pero no con el emocional vacío que a nosotros nos dicen, conecta con tu imaginación, conecta con tal cosa. No es tan así porque no sea en el plano de lo egoico que yo decir que yo voy a conectar ahí por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que es en la medida, en tanto se va imaginando esa emoción y va mostrando la imagen que va trayendo esa emoción, es que en sí misma se va estableciendo una conexión psicológica, pero no, eso no depende de la voluntad del ego, sino de ese proceso de contener una atención, de ese temple en la espera, de ese sostener la imagen, de ese sostener la emoción, y cómo eso se va estableciendo esa conexión. Vamos a establecer, quiero ser claro, yo sé que hay momentos en que los consultantes van a llegar muy disociados y esto y hay que trabajar de manera precisa y claro, eso hay que hacerlo porque el momento lo exige, pero de ahí para allá hay que volver a este trabajo de lo que emocionalmente está pasando y que eso requiere que no es el tiempo del ego, es el tiempo psicológico, es el tempus de la psique en el cual ella misma se va moviendo, pero lo charro es que por un lado va el ego y por otro lado va el tiempo, el tiempo del alma. Entonces hay una desconexión también entre esos tiempos, entre lo uno y lo otro. Y si hay esa desconexión, entonces, claro, nuestra vida psicológica va por un lado y yo arriando la vida cotidiana va por otro lado. Entonces, por eso vamos como tan perdidos y en esa ansiedad cultural de la que nos va a hablar López Pedraza de una manera tan desmedida. ¿Por qué? Porque no hay conexión entre los tiempos también, no hay conexión con el vivir psicológico, no hay conexión con lo emocional. Y esa riqueza imaginal que va trayendo lo emocional, lo va proporcionando la imagen de Hermes, pues que va a posibilitar que otra comprensión, otro entendimiento, entonces va a proporcionar conciencia de otras índoles, como nos estaba diciendo Keren ahorita. Pero es decir, que ese enfoque hermético de lo personal, en una medida en que se va descifrando imaginalmente, la psique va entrando en movimiento de nuevas imágenes
empieza a conectar con ellas y el dinamismo psíquico está en constante movimiento. Cuando va el consultante a terapia es porque su vida tan personal y lo que tiene y sus síntomas es totalmente hermético para él. No tiene ni idea de lo que está pasando ahí. Y por eso muchas veces el terapeuta, pero si usted no sabe, yo quién va a saber, no, es que usted no sabes ni tú, ni sabe el terapeuta. Quien sabe es esa imagen, ese síntoma, ese sueño. Son ellos los que saben. Y por eso van a terapia. Si el consultante supiera lo que pasara, no iría a terapia. Digo, pues un poco. Continúo. Entonces, fíjense que es muy importante entonces este elemento entonces que nos está planteando aquí un poco López también, que esto es básico para atender la variedad de posiciones tanto en los sueños. ¿En qué sentido? De que entonces si nos adherimos a la imagen, si psicológicamente o emocionalmente se empieza a conectar entonces con la imagen, va a haber un despliegue, no literalizándola, no decirla ni que es mi hermanito, ni que es complejo paterno, materno, ni que es el padre, ni que es la madre, sino que en la medida en que se va moviendo esa imagen en sí misma, se va descifrando esa imagen interna que está ahí y va apareciendo, sin la que necesidad de que yo la esté hipostaseando, la esté literalizando o la esté reduciendo a la banalidad de los complejos. Pero, o sea, a la banalidad de los complejos, dicho entendido de que cuando yo veo un sueño y yo digo que esto es un complejo, entonces eso es muy banal, porque hay que mirar el complejo en sí mismo, cómo se va moviendo dentro de esa red de imágenes que lo constituye, porque el complejo también de cierta forma también es hermético. Continúo. Entonces esto lo digo yo. Es la imaginería de Hermes la que muchas veces puede tocar y conectar con los asuntos olvidados, reprimidos y dolorosos y las aflicciones psicológicas. Es Hermes el hacedor, quien nos muestra el valor emocional e imaginal. Aquí continúa ya López. De una patología que nos ha dominado inconscientemente durante mucho tiempo. Es él quien nos guía, quien nos puede proporcionar una nueva realidad o mirada del alma, haciéndose a sí misma. Dicho de otra forma, entonces pille pues, cuando muchas veces, no, ay, me pasé, ay, macha. Pille pues, entonces, miren pues, es que se me pega esa palabra tan antioqueña que nosotros decimos aquí, pille pues, para decir, miren. Entonces, miren pues, muchachos, entonces, ¿quién va a proporcionar realmente con estos asuntos desconectados, olvidados, reprimidos o dolorosos? Es Hermes quien los toca. Es decir, en esa connotación, elemento imaginal, él es quien toca eso, hace un robo hermético, roba toda esa imaginería que hay en eso doloroso, en esas aflicciones psicológicas, y empieza a hacer un hacedor, como a mover, a mirar qué hay ahí, qué se está discurriendo. Trae todo ese valor emocional, trae toda esa riqueza imaginal, de eso que está por allá petrificado y olvidado, que de muchas formas nos va a proporcionar, ¿qué? Si eso está, si proporciona dolor, sufrimiento y nos hace constar en una repetición constante. Hombre, hay un concepto que a mí me gusta rescatar mucho del psicoanálisis, que a mí me encanta porque es muy valioso dentro de lo que Freud se dio cuenta, que es el concepto de repetición. Dicho, si los consultantes, y muchas veces cuando van a terapia es porque hay algo que constantemente se está repitiendo, es decir, hay una imagen que está ahí totalmente literalizada, que los hace repetir sus actos patológicos, autodestructivos, pulsionales de muerte. Dicho de otra forma, la proyección, junguianamente, la proyección de la sombra, la proyección de los complejos. ¿Por qué? Porque se está totalmente disociado, desconectado de estos aspectos olvidados, reprimidos, dolorosos y de las aflicciones psicológicas. Entonces, al estar olvidado de todo esto, ¿qué nos va a entrar a decir Jung? Todo aquello que no se hace consciente se termina volviendo, todo aquello que no se hace consciente se termina volviendo el destino. Es decir, todos estos aspectos dolorosos, repetitivos, esos complejos por allá no trabajados y las aflicciones psicológicas, de una forma u otra se terminan convirtiendo en nuestro destino psicológico. Y cómo se ha proyectado imaginalmente en nuestro diario vivir. Repetitivo, constante, pero entonces va a ser en ese momento en que muchas veces cuando van a consulta, que algo ya se les vuelve repetitivo y doloroso, donde va a empezar un trabajo psicológico. Es decir, donde va a empezar, cuando se empieza a trabajar en psicoterapia, a imaginar
esa imagen de lo reprimido y doloroso y se empieza a conectar con ello, va a proporcionar ¿qué? Un valor emocional e imaginal. Y como estaba diciendo ahorita, volviendo otra vez a Kerenji, va a proporcionar una nueva forma de ver la realidad, una nueva mirada sobre el alma moviéndose y comprendiéndose a sí misma y sobre la cual el ego en sí misma también se va moviendo, el individuo en particular. Entonces, esto se va a volver también muy importante dentro de este trabajo. Es decir, durante esa patología que ha dominado inconscientemente durante mucho tiempo. Ese síntoma, esa dependencia emocional, esas circunstancias emocionales que están pretificadas y solidificadas. Entonces, cuando Hermes toca por allá esos puntos dolorosos, esos puntos olvidados, reprimidos, no atendidos, toca el olvido del ser, toca el olvido de uno mismo y toca el olvido del otro, ahí realmente es donde empieza el trabajo psicológico y empieza a ver esa conexión de lo imaginal, es decir, se empieza a establecer, entretejer imágenes que posibiliten comprender ese dinamismo doloroso, reprimido y olvidado. Entonces, ¿qué pasa? Lo desliteraliza, ¿cómo es que se sale de ese estado de mortificatio alquímicamente hablando, de esa putrefactio, y va a posibilitar entonces un dinamismo psíquico, un vivir psicológico? Porque entonces, al saber conocer con cuál es la imagen que viene en esa emoción, va a posibilitar otro entendimiento, va a posibilitar una nueva mirada, va a posibilitar una nueva comprensión, va a posibilitar una nueva forma de ver la realidad a través de estas imágenes y de estos movimientos psicológicos. ¿Por qué? Porque el complejo se ha movilizado, el complejo no se ha quedado estancado y no se ha quedado alimentándose de las mismas imágenes dolorosas, reprimidas y olvidadas, porque el complejo siempre va a buscar una imagen análoga a sí misma que la represente, donde se pueda ver identificado con eso. Pero entonces una vez que la imaginería de Hermes empieza a conectar con eso, es que realmente van a pasar un trabajo, un vivir psicológico, un movimiento imaginal. Por eso, aquí me voy a adelantar un poquito, pero igual lo voy a hacer porque se viene con el tema. Recordemos un poco que cuando Hermes nació, le robó unas vacas a su hermano Apolo. Pero después va a llegar otro momento donde, pues, esto lo hizo un niño recién nacido, pero después va a llegar otro momento donde le va, donde le va, donde le va, donde le va a volver a robar 50 vacas, pero entonces él para que Apolo no se diera cuenta, entonces le volteó las patas a las vacas y las hizo caminar al revés. López Pedraza va a tomar esta imagen como este movimiento de regresión que hace la psique. ¿En qué sentido? Recuerde que ya Jung nos habló que hay dos movimientos, uno de progresión y otro de regresión. Entonces, en la regresión muchas veces, entonces, claro, por estos estados, por estos asuntos dolorosos, por estas aflicciones psicológicas, por los complejos que se proyectan, pero esa regresión o hacer ese movimiento regresivo de ir hacia atrás es fundamental. ¿Por qué? Por el mismo hecho entonces que le vamos a poder robar al arquetipo y al complejo la riqueza imaginal y emocional que estaba ahí encerrada. Porque la psique en sí misma hace ese retroceso, tanto para protegerse, pero también para buscar nuevas imágenes y robar del complejo de esa imaginería y de robar, esto lo dice López, y robar del arquetipo un movimiento o robarle una riqueza imaginal e emocional que estaba estancada. Entonces, ese robo psicológico en la regresión se va a volver fundamental para tener un vivir psicológico, para que empiece a haber una mirada con alma, va a decir Gilma, tener una nueva realidad y tener otras perspectivas en función de la vida misma. Por eso estos movimientos de regresión son tan importantes para hacer estos robos herméticos que Hermes va haciendo por sí mismo. Pero también va a entrar a decir López un poco esta idea de que no solamente le robamos a la psique, Hermes va haciendo estos robos también psíquicos tan importantes en sí mismos, pero también
hacemos robos herméticos, cuando le robamos las ideas al otro, cuando le robamos lo que consideramos del otro tan importante, se lo robamos y lo adherimos acá también a nosotros, también es muy importante, porque para robar ideas y esto, y cuando eso vamos también al terapeuta muchas veces, vamos al terapeuta para robarle ciertas ideas, ciertas cosas que nos ayudan a tener que un vivir psicológico y que la psique esté en movimiento. Pero en la regresión o el robo psicológico propio en sí mismo se hace en esos momentos de regresión, en el complejo, en el síntoma, en lo olvidado, en lo reprimido y en la aflicción psicológica. La regresión se vuelve fundamental para hacer ese robo hermótico y de esos asuntos dolorosos, olvidados, reprimidos y robarle al sueño una riqueza imaginal, una riqueza emocional que posibilita estar, ¿qué? Psicológicamente vivos y no repetitivos. Entonces, fíjese que esto se vuelve entonces muy importante. ¿Por qué Hermes entonces el accedor de conexiones, de conexiones y del conectar emocional? Porque es lo que posibilita que ese dinamismo tan disociado, tan olvidado en sí, vuelva a establecer que un elemento de conciencia, una incubación de conciencia, un conectar psíquico, un vivir psicológico con lo olvidado. Continúo. Bueno, el conectar como el movimiento de la psique. Vamos a ver, aquí López dice algo que a mí me gusta mucho. Yo digo hasta cierta parte y ya después lo cito a él como para apoyar un poco más lo que digo. Dice, la vida psíquica no se reduce a la cotidianidad diaria y mecánica de los oficios externos que se viven y se enfrentan a diarios, sino también al movimiento interno de las imágenes de la psique, de las cuales posiblemente se ha desconectado y cuyo precio a pagar es vivir mediocre y petrificado y sin dirección psicológica imaginal alguna. Miren pues por qué la importancia de el conectar con el movimiento psicológico de la psique. Porque entonces, eh, eh, cuando estamos en esta situación de que, claro, cotidianamente entonces estamos en trabajo que no nos, en trabajo que no nos gustan, con personas que no nos agradan, en situaciones que nos desesperan y abolcados siempre a una exterioridad yo no estoy diciendo que eso esté mal, para aclarar ese asunto, pues porque no lo quiero mirar moralistamente. Cuando se está en ese asunto, entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve un vivir psicológico mediocre, porque entonces estamos volcados en lo externo y siguen habiendo estos olvidos de los que les estaba hablando ahorita. Entonces, la vida psíquica no se reduce solamente a lo cotidianidad, en tener hijos, trabajo, familia, hombre, eso es importante, pero esa exterioridad constante en la que se está volcado constantemente en el mundo de las redes sociales, que por allí, que por allá, que una cosa, que la otra, lleva a un vivir mediocre y petrificado. ¿El precio a pagar qué? Es tener una vida psicológicamente mediocre y sin dirección psicológica imaginal alguna. Y por eso la ansiedad, ¿en búsqueda de qué? De imágenes. Va a entrar a decir un poco Hillman esta idea de que el mundo como tal, y esto sea desde el mismo cristianismo, nos han desalmado. Claro, nos han desalmado porque entonces la proporción de imágenes que todas estas ya vienen desde afuera. Esa imagen, esto eso viene desde afuera, desde lo externo, del cómo, va a entrar a hablar un poco Heidegger también de esta importancia del Dasma, un poco de del olvido del ser, pero de este modo de existencia inauténtica. En el modo de existencia inauténtica, entonces está en esta función de vivir, de este mediocremente y diario y mecanizado. Y ese modo de existencia inauténtica también se da en ese Dasman. El Dasman para Heidegger es en el se dice. Se dice debo hacer esto, se dice debo de vivir así, se dice debo de actuar así, se dice debo pensar así, se dice tengo que conseguir esto, se dice tal cosa, se dice la otra, se dice que por allí, se dice que yo, se dice que lo uno, se dice que por allí y que por allá y para de contar. Se dice, el Dasman en función del se dice. Modo de existencia inauténtica, por el mismo hecho de que la psique está petrificada, la psique no está en movimiento, la psique está totalmente, se está olvidada por el vivir externo, cotidiano, diario, del afuera constante. Entonces, pillen pues, entonces, ¿cuál es el precio a pagar? Entonces, el estar desconectado
de la vida psicológica, y entonces un vivir mediocre, petrificado y sin dirección psicológica. Y por eso, vuelvo y lo repito, porque me gusta enfatizar en eso, terminamos cayendo en guías espirituales, en gurús, en el coach de la época, en el supuesto que se dice que es filósofo, pero que no más un charlatán hablador que porque piensa que lee 3 o 4 libros de filosofía, piensa que ya puede descifrar el mundo lo que es. Entonces, no, nos pasamos haciendo robos herméticos de las ideas siempre del otro, porque estamos desconectados totalmente de las ideas psicológicas o del vivir emocional también de nosotros mismos. Ahí está pasando esto. Ahí está en función un poco esta idea entonces de que muchas veces en estas circunstancias imaginales emocionales es Hermes, como me salió de poético, Hermes, esta voz de poeta que tengo, hijo de pucha. Entonces, Hermes va a proporcionar ese movimiento y todas esas conexiones, y el movimiento de la psique se despetrifica y va a posibilitar ¿qué? Un vivir psicológico. Mire pues, entonces, por eso, López Pedraza va a decir lo siguiente sobre el vivir psíquico, el movimiento y el conectar con este movimiento. Mire pues, la psicoterapia en este sentido supone la intención de hacer que la vida tan psíquica, hacer la vida psíquica tan como sea posible, manteniendo nuestra psique en movimiento. Si llegamos a fracasar, deberemos sufrir las consecuencias de la perturbación psíquica, la enfermedad o lo que es más corriente, una vida repetitiva y estancada. ¡Ay! Voy a volver a repetir porque me encanta. Mire pues, lo voy a leer todo porque yo estaba súper inspirado cuando escribí eso. La vida psíquica no se reduce a la cotidianidad diaria y mecánica de los oficios externos que se viven y se enfrentan a diario, sino también al movimiento interno de las imágenes de la psique, de las cuales posiblemente se han desconectado y cuyo precio a pagar es vivir mediocre y petrificado sin dirección psicológica e imaginal alguna. Por eso López Pedraza llega a decir lo siguiente sobre el vivir psicológico en movimiento y el conectar con este movimiento. La psicoterapia en este sentido supone la intención de hacer la vida tan psíquica como sea posible, manteniendo nuestra psique en movimiento. Si llegamos a fracasar, deberemos sufrir las consecuencias de la perturbación psíquica, la enfermedad o lo que es más corriente, una vida repetitiva y estancada. Es decir, el vivir psicológico fracasa. Por eso, Hillman va a entrar a decir que cuando la patología nos llega o la perturbación emocional es porque hay que sacar a la vida de ese estancamiento repetitivo y solidificado y literalizado y petrificado y mediocre psicológicamente hablando, porque no hay idea de alma, no hay idea de psique, no hay idea de vida misma, no hay idea de uno mismo, no hay idea del olvido del ser, no hay idea del olvido de uno mismo, no hay idea del otro. Si no hay idea de esto, entonces, ¿qué? Una vida estancada y repetitiva. El síntoma se impone, llega el síntoma, nos saca de esa vida, pero nos seguimos haciendo los pelotudos, nos seguimos haciendo los fofos, muy paisamente lo voy a decir, nos seguimos haciendo los huevones o los maricas y seguimos psicológicamente en las mismas. Y ese es el precio que se paga. Entonces, por eso cuando vamos a terapia, lo primero que vamos es porque la psicoterapia actual, porque los complejos, los psicoterapeutas dentro de su carencia imaginal y emocional, más que estar comprometidos con el trabajo de la psique, intenta ser más eficaces y productivos, y la psicoterapia ahorita en día funciona como un taller de reparaciones. Hillman va a contar un poco esta anécdota que a mí me encanta, cuando va a decir que cuando la señora que se lleva al niño como se lleva el carro a que lo arregle. ¿Cuánto me va a demorar? Le pregunta la consultante, la mamá al terapeuta. ¿Cuántas secciones se demora para que mi hijo se mejore? Para arreglar a mi hijo. Ah, no, sí, 2 secciones. Lo mismo que pasa con el carro, o lo mismo cuando los consultantes llegan a terapia. ¿Y cuántas secciones me va a demorar superar esto? ¿Cuántas secciones me va a...? Claro, un taller de reparaciones, pero no la psicoterapia como un espacio para vivir psicológicamente, para comprender psicológicamente ese hermetismo personal con el que llega el consultante. Queremos ser eficaces. Entonces,
Ojo, que hay momentos que hay que edificar al ego porque llegan muy desestructurados también, pero entonces las psicoterapias, sí, Máximo, viva, eres el mejor, eres el putas de aguadas, emprende tu vida, sale, emprende el viaje del héroe, sale a luchar, pero psicológicamente sigue estando imaginalmente pobre, pobre. Entonces, la psicoterapia es ese espacio para que la vida psíquica se mantenga en movimiento, se mantenga en constante. Nietzsche lo va a decir de una forma que a mí me encanta, ese amor facti, ese amor al destino, ese amor a la vida, es decir, al devenir constante de lo que la vida se está haciendo, porque la vida es movimiento, la vida casi nos va a quedar aquí estancada, y pues el berraco, la vida por eso es un amor facti, el amor, yo le voy a decir, el amor a lo psíquico, el amor a lo imaginario, el amor a aquello que se está moviendo, el devenir constante también de la vida misma, y cómo en sí mismo también vamos moviéndonos y conectando con eso, psicológicamente hablando. Pero claro, por un lado voy yo, por un lado va el mundo, por el otro lado va psicológicamente, entonces totalmente desorientados psicológica, imaginalmente, porque no hay dirección. Y hay Hermes como guía de almas, como guía de todo este proceso, es quien proporciona toda esa imaginería dentro del proceso terapéutico. Entonces, acuérdese que sin el proceso terapéutico se fracasa en el movimiento de lo imaginario, o no hay movimiento, dicho de otra forma, no hay movimiento del complejo, ¿hay qué? Se fracasa. Y por eso la vida de los consultantes se vuelven tan repetitivas. Por eso cuando se fracasa en la resolución de los complejos, se fracasa en la relación de pareja, se fracasa en el trabajo, se fracasa como profesional, se entra a fracasar en la cotidianidad. Entonces, por eso, si no hay un movimiento psíquico, imaginal, si no hay un movimiento del complejo, por ende, se va a pagar ¿qué? Con el fracaso de la vida psicológica. Y eso lo proyectamos constantemente. Entonces, eso se va a volver también muy importante dentro de este trabajo realmente. Entonces, ¿por qué la importancia de conectar con el movimiento de la psique? ¿Por qué la importancia de que cuando se está trabajando, el consultante pueda por medio de toda esta imaginería hermética que hace Hermes como conexión entonces como conexión entonces como mensajero de los dioses, como conexión entre los dioses y uno, como conexión entre lo mismo emocional, posibilita que un movimiento. López Pedraza va a decir que también es una representación imaginal de lo borderline, es decir, recordemos que lo borderline son como estos estados totalmente emocionales que es lo uno o lo otro. Estoy en un estado bien, por un momento estoy bien, por un momento enfermo, por noche luz, oscuridad, certeza, incertidumbre. Entonces, estar en esa borderline, en el movimiento, es que la psique está en movimiento. Cuando hay esa unilateralidad, es que totalmente estamos solidificados o solamente viendo la vida desde una sola postura. Pero la borderline, en este caso, el movimiento imaginal que proporciona Hermes a través de la borderline, que es tanto lo uno y lo otro, posibilita que el movimiento psíquico. Por eso, mientras los dioses, Zeus, Apolo, todos, la mayoría de los dioses olímpicos tienen un centro por el cual lucha, un centro por el cual quieren que mantener, Hermes no. Hermes está en constante movimiento, por eso se dice que es el dios de la frontera, y no linda ni un espacio ni el otro, porque se mueve constantemente. Y la psique, como ese espacio, entonces ni es ni aquí ni allá, es lo uno y lo otro a la vez, y está en constante movimiento. Continúo. A ver, déjenme, yo miro por aquí una cosa. A ver. Entonces está en constante movimiento. Miren pues, vamos a continuar aquí. Bueno, una psicoterapia basada en la imaginería de Hermes. Vuelvo a citar a López. Mire pues, el mundo de la psicoterapia y particularmente el de una psicoterapia interesada en Hermes, aparte de ser indigno y de servidumbre, no podrá ser heroico. Si consideramos que la psicoterapia es una aventura de lo inconsciente, de acuerdo a la tradición junguiana, nos damos cuenta de que una actitud heroica resulta superflua para lo que la aventura demanda. Ay, aquí podemos hacer una crítica. De modo que Hermes provee la imaginería para una actitud no heroica. En la aventura de la psicoterapia depende de la protección de Hermes y a veces, ¿por qué no?, de la suerte. Vamos a darle chicha a esto un poquito, vamos a darle machaca.
Vamos a volver a leer y me voy a detener en el punto donde va a reflexionar. El mundo de la psicoterapia, y particularmente el de una psicoterapia interesada en Hermes, aparte de ser indigno y de servidumbre, no podrá ser heroico. Si consideramos que la psicoterapia es una aventura de lo inconsciente, de acuerdo a la tradición junguiana, nos damos cuenta de que una actitud heroica resulta superflua para lo que la aventura demanda. ¿Por qué va a resultar superflua? Porque va a haber un movimiento totalmente teledirigido y vacuo y superfluo en función de lo que el héroe demanda. El héroe va a ser, no, sí, yo tengo que ir allí, ya sé lo que va a pasar. Entonces ya va con ciertas predisposiciones, ya sabe lo que tiene que hacer, entonces se piensa que realmente va en función de comprender lo que son movimientos inconscientes, de lo que está dando en una imaginería, pero en realidad sigue sin entender nada, porque ni siquiera es ir a conectar con el ánima o rescatar al ánima o hacer una cosa o la otra, sino que lo que nos está hablando aquí un poco López Pedraza, basado dentro de la imaginería de Hermes, es que la psicoterapia es una aventura, es un movimiento que se va dando, que no pretende ni ser heroica, ni pretende hacer un movimiento teledirigido, sino que sea el movimiento hacia donde la imagen vaya llevando el proceso, se vaya moviendo. ¿Y por qué no de suerte? ¿Por qué dice aquí no de suerte? Porque nosotros no sabemos qué cura en psicoterapia. Hombre, si yo supiera qué cura en psicoterapia, yo me volvía millonario. Por eso muchas veces el factor de suerte en psicoterapia es fundamental. Nosotros no sabemos en qué momento el terapeuta hizo una conexión con el contenido inconsciente, que en qué momento hizo una conexión emocional e imaginal con eso que le está ocurriendo. Si la aventura es una psicoterapia, si la psicoterapia es una aventura, depende entonces de qué, de la protección de Hermes, es decir, del movimiento de la imaginería de Hermes, de estar allí y allá, es lo uno y lo otro. Es decir, cómo se va conectando esa imaginería, esa reimaginar de lo inconsciente y va proporcionando ¿qué? Una comprensión y un movimiento de la psique. Pero es de suerte, porque, hombre, yo pienso que en terapia nos ha pasado muchas veces que, que uno no sabe qué cura, uno no sabe qué fue lo que curó, pero lo que puede curar a uno no puede curar al otro. Lo que le funciona a este no le va a funcionar a este. A este le hiciste imaginación activa y se curó, al otro le hiciste imaginación activa y siguió siendo el mismo pendejo. A este le trabajaste un trabajo de mitologías y eso y le funcionó, al otro le trabajaste mitologías y mitos y no le funcionó. Al otro le hiciste biodanza y le fue muy bien, al otro no le fue muy bien. Entonces siempre va a haber una función que es el movimiento propio que va haciendo la imaginería psíquica ahí hablando y que se va conectando internamente ahí, que nosotros de momento no sabemos, lo que muchas veces puede entrar a curar y es de suerte. Y uno dice, por eso muchas veces en consulta uno pregunta, ¿y a este qué le pasó? ¿Y este en qué momento empezó a tomar como este tipo de decisiones o este en qué momento se dio cuenta de eso? No me di cuenta, yo no me di cuenta aquí ni siquiera qué pasó, yo no me di cuenta aquí ni siquiera qué movió. Entonces va a depender de un movimiento, es decir, ¿por qué no? De suerte, de no saber qué fue lo que curó. Porque entonces la aventura muchas veces del héroe va totalmente a algo específico, egoico y estructurado, que dentro de la imaginería de Hermes no va a tener ningún elemento heroico porque él está en una constante aventura, él está en constante movimiento, él está en el constante hacer psicológico, en establecer mensajes, en servir, en hacer. Por eso, como está diciendo ahorita, es el más amable de todos los dioses y el más serpiente. Todo esto se vuelve muy interesante porque entonces es la aventura de la imaginería de lo inconsciente. Es la aventura de lo que imaginalmente se está moviendo ahí. Es la aventura de lo que se está moviendo en psicoterapia. Por eso, yo lo he dicho muchas veces que, que la, eh, que la psicoterapia es terrorífica, porque nosotros no sabemos con qué nos van a llegar los consultantes, nosotros no sabemos con qué imagen nos va a poner ahí, empezamos a trabajar y eso nos puede asustar. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar ese susto y eso, y nos protegemos. Entonces tenemos técnicas, recursos, una cosa, la otra, y perdemos el trabajo entonces con el movimiento que está haciendo la imagen, porque eso nos apabulla, la aventura, el desconcierto, ese devenir constantemente de la psique y lo que va mostrando el complejo también nos asusta. Entonces,
queremos establecer entonces unos procesos muy teledirigidos. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal en este caso, pero también muchas veces va a tener entonces ese elemento heroico, porque el héroe siempre tiene un elemento muy teledirigido, él ya sabe lo que va a hacer, él ya sabe cuál es el propósito, él ya sabe qué va a hacer a lo inconsciente, pero si fuéramos a estar dentro de ese movimiento de lo que depende de la imaginería, entonces no depende de una actitud heroica, sino de una actitud fenomenológica, abierta, protegida por Hermes y por el movimiento, que él mismo va haciendo dentro de esa borderline, dentro de esos movimientos, de establecer conexiones, de ir mirando cómo se va desplegando la imagen también, de ir mirando cómo hace esa regresión para hacer robos herméticos y robarle al complejo una imagen, una emoción, lo que estaba ahí, no entendí, lo que estaba hermético para que la psique se mueva otra vez. Y a veces es de suerte. Entonces se vuelve muy importante. Yo les voy a leer algo de eso para que quede un poco más claro ahí. Pero yo saco el texto. No lo encuentro por aquí, porque es que si no lo ponía en la diapositiva me queda muy, me queda súper largo, entonces no quise. Esperé yo que se me perdió la hojita que tenía. Sí, después que berraquera. Por aquí, a ver. Denme un segundito. Qué berraquera. Bueno, ya lo encontré. Aquí está, bueno. Listo, entonces dice así. Hemos reflexionado acerca de la tendencia a identificarse con el arquetipo del curador o con el arquetipo del héroe. Ahora debemos advertir sobre la posibilidad de identificarse con el héroe. En la relación con la psicoterapia, el énfasis de la identificación podría ponerse en la curación como la hazaña heroica. Entre todas las identificaciones, probablemente una de las más infladas. Tiene un trasfondo arquetipal propio. Para mencionarlo, solo un ejemplo, Aquiles aplicándole una rápida cura a Patroclo en el curso de la batalla, una imagen que nos proporciona una vivencia del curador como héroe, lo que corresponde al médico militar actual. A pesar de ello, es una metáfora de la curación que resulta impropia a una psicoterapia que apunta a la aventura del mover al individuo a través de los caminos de las profundidades psíquicas de los complejos. Si aún en el caso de lo que pudiera ser una situación de emergencia, por ejemplo, cuando el psicoterapeuta reciba a un paciente grave, sería válida la actitud de héroe curador. Entonces, fíjense pues cuál es la diferencia. Entonces, ¿por qué él está hablando entonces un poco aquí en este aspecto? Porque muchas veces los psicoterapeutas tienden a identificarse tanto con la imagen de curador, pero también con la imagen del héroe. Ay, él se curó por esto que le hice, yo te salvé la vida, gracias a mí eres mejor, gracias, o sea, él muchas veces no se lo dice, pero por allá inconscientemente tiene eso que él es el salvador y el héroe que vino a curar todos los males emocionales del mundo. Entonces, esta es una actitud muy inflada también por parte del terapeuta, en el sentido entonces de que él se va a creer entonces un héroe, un salvador de las dinámicas psicológicas con las que le trae el consultante, con sus complejos que se van haciendo ahí a sí mismos, con el complejo que lo gobierna, con el síntoma que se le impone, con la imagen que lo fractura. Entonces, te curaste gracias a mis técnicas, yo soy un héroe y yo te salvé. Gracias a mis técnicas pudiste sacar de lo inconsciente esos recursos para ser mejor persona. Es decir, el héroe psicoterapeuta que todo lo teledirige, que todo lo sabe hacer, que todo lo puede y que él es el más. Como decimos aquí en Antioquia, es el putas de aguadas. Entonces, fíjense esta situación un poco de que hay esta situación heroica. Rafael López Pedraza la denuncia por un movimiento que resulta superfluo para la aventura que demanda. Que como nos los planteó en un momento, cuando los pacientes nos llega grave, es importante una actitud heroica de poder actuar de manera inmediata ante una disociación, ante un trauma muy complejo, ante una situación de ideación suicida. Es totalmente actuar de manera rápida, heroica, claro. Pero
Entonces, si no es en este caso, porque queremos ser eficaces, curar, mejorar, que la gente nos vea como héroes, que estamos ayudando a que la humanidad mejore su vida emocional, porque esa es la retórica que muchas veces se mete, el que sea cognitivo, humanista, junguiano, lacaniano, el que sea, inconscientemente. Muchos me van a decir que no, claro, es que no es un movimiento que realmente vos lo veas, pero habría que hacerse la pregunta, ¿por qué estudiaste psicoterapia? ¿Por qué estudiaste psicoanálisis? ¿O qué te llevó a esto? ¿Qué te llevó a ejercer la psicoterapia o el trabajo? ¿En función de qué? ¿O para qué? ¿Con qué intención? Entonces eso se vuelve también muy interesante y son preguntas que nos tenemos que plantear, pero que si fuéramos a hacer, entonces una psicoterapia basada en la imaginería de Hermes es poder posibilitar todo este trabajo de conexión emocional, esta aventura de lo inconsciente y mirar y establecer esos borderlines, o sea, esos borderlines que se van dando entre lo inconsciente también y entre esa imaginería de lo inconsciente para posibilitar ¿qué? Una comprensión del proceso terapéutico y del momentos y del movimiento psíquico que no se quede estancado y que no se quede estancado. Eso se vuelve fundamental. Por eso para López Pedraza es entonces también una crítica ante la actitud heroica y el movimiento arquetípico que tienen los terapeutas, porque él lo muestra arquetipal cuando entonces cuando Aquiles entonces curaba a Patroclo, en este caso en la batalla, que se muestra entonces en este caso como el que lo salvó. Pero entonces en este caso cuando los terapeutas todo el tiempo están actuando como héroes. Te curamos, te ayudamos, te mejoramos, te ofrecemos las técnicas de 50 sesiones para que seas mejor persona, te ofrezco las 40 técnicas para que emprendas tu vida espiritual, porque yo te voy a ayudar y te voy a salvar, porque yo soy un héroe de la vida psicológica y emocional para que la gente sea mejor y yo voy a salvar este mundo para que sea un mejor estar aquí. Entonces ahí establece un poco también esta crítica. Bueno, vamos a tener aquí y vamos a dar un espacio para preguntas porque yo me quedo hablando de todo esto porque me encanta. Entonces, Hermes el acompañante en la psicoterapia. Dice, pues esto qué tan bonito. Va a decir entonces un poco López. Hermes es un amigo en la desesperación de nuestra soledad y nos brinda no solo compañía, sino también sus conexiones herméticas con nuestros conflictos, manteniendo los complejos en movimiento y permitiendo que la vida psíquica y la psicoterapia se desenvuelvan. Bonito. Voy a volver a leer otra vez y ya después lo entro a reflexionar un poquito. Hermes es un amigo en la desesperación de nuestra soledad y nos brinda no solo compañía, sino también sus conexiones herméticas con nuestros conflictos, manteniendo los complejos en movimiento y permitiendo que la vida psíquica y la psicoterapia se desenvuelvan. Yo le voy a poner otro ejemplo. A veces, en las situaciones de suicidio, muchas veces algo es porque hay totalmente una desconexión de la vida psicológica, de la vida espiritual, de la vida existencial. O sea, realmente a veces las situaciones de suicidio es porque ese acompañante de conexiones que nos permite establecer una conexión con lo imaginal, con la vida y con ese movimiento, no está ahí. Entonces, hay veces la situación de precariedad emocional y de conexiones psicológicas va a llevar muchas veces al suicidio. Entonces, si Hermes, como nos plantea aquí Poco López, es un amigo en la desesperación de nuestra soledad y nos brinda compañías por el hecho de que a establecer conexiones herméticas con nuestros conflictos va a posibilitar que un movimiento, es decir, como nos lo planteaba Kerenji por allá en la otra diapositiva, entonces va a posibilitar que nuevas comprensiones, entendimientos del complejo, del conflicto, del dinamismo emocional que me arraiga, o muchas veces ese conflicto o ese complejo que están totalmente solidificados y que no me dejan ver más, posibiliten que establecer comprensiones herméticas, es decir, poder reflexionar imaginalmente, ver el movimiento de eso que se está dando imaginalmente y mirar qué está pasando en la vida psíquica y en la psicoterapia, es decir, entonces, cómo también esa vida psíquica y la psicoterapia se desenvuelven, van adquiriendo un movimiento, van adquiriendo nuevas comprensiones, va adquiriendo nuevas imágenes, va adquiriendo otras formas, otras perspectivas de ver, otras perspectivas de mirar, otra vida de aproximarnos psicológicamente a lo que es la vida misma, a lo que es vivir psicológicamente hablando. Por eso López insistía ahora, la psicoterapia que yo planteo es que la persona pueda vivir lo más psíquicamente posible que se pueda, que la vida psíquica esté en constante movimiento,
que los complejos no nos literalicen, no nos proporcionen solo una forma de ver, que no caigamos en estas situaciones repetitivas constantes del sufrir, del sufrir, del sufrir, de estos olvidos, hay veces tan exageradamente fuertes, hay veces, sino que realmente el movimiento de las imágenes posibiliten aproximarnos psicológicamente, emocionalmente. López Pedraza habla de tener una memoria emocional de las imágenes que nos permiten que un vivir psicológico. Entonces es Hermes quien, en función de una psicoterapia, hablándolo como este Dios que establece conexiones, es una psicoterapia que posibilite que el movimiento psíquico por medio de las conexiones psicológicas, emocionales e imaginales. Eso se vuelve realmente muy importante el trabajo de la psicoterapia. Por eso, como estaba diciendo ahorita, Hermes es el hacedor de conexiones emocionales en psicoterapia. Hermes posibilita como en su imaginería este movimiento. Imaginalmente hablando, no me lo tomen literal, no vayan a decir que es que Hermes tal cosa por allá literal, sino que es una imagen, es un movimiento que nos posibilita ver, comprender desde otro lugar, imaginalmente hablando, la dinámica que pasa muchas veces en psicoterapia. Cuando ustedes trabajan muchas veces en psicoterapia con estos síntomas de ideación suicida o con estos síntomas cuando la persona se suicida, se dan cuenta que había una desconexión de lo emocional y del vivir psicológico muy fuerte. Entonces, pregunto, ¿yo para qué estoy aquí? Esto no tiene sentido, esto no tiene significado. ¿Esto para qué? ¿Qué pereza esto? ¿Por qué? No hay conexión emocional, no hay conexión con el vivir psicológico, no hay conexión con esa instancia psíquica que está en movimiento. Entonces, esa desconexión totalmente va a llevar a este tipo de cosas. Esta desconexión va a llevar a experimentar ansiedad. Esta desconexión va a llevar a experimentar estos estados emocionales tan fuertes que nos ponen porque ni siquiera los queremos comprender. Es que como dije ahorita, cuando van a terapias es a que me curen, a que me mejoren, pero no quiero comprender lo que realmente estaba ahí. Yo quiero que mi vida, que me cures esto para seguir siendo la misma, seguir haciendo las mismas cosas, viviendo de la misma forma repetitiva, de las mismas maneras que siempre he visto, pero sin, como diría Heidegger, sin diferentes modos de ser, sin diferentes modos de pensar y sin diferentes modos de estar en el mundo. Y esos modos de estar en el mundo, existencialmente hablando, se enriquecen del movimiento imaginal de la psique, del amor fati por la vida. Y en tanto yo soy capaz de mantener una tensión dentro de esa desesperación de nuestra soledad, de nuestra soledad y poder establecer esas conexiones herméticas y hacer hacedor de esos conflictos y mantener los complejos en movimiento, por ende, la vida psicológica sigue en movimiento, a pesar de lo que ocurre, a pesar de lo que está pasando. Eso se vuelve muy importante. Entonces, por eso, en psicoterapia va a ser el desenvolvimiento tanto de la vida psíquica literalizada y de la psicoterapia. Se va dando ese movimiento como tal, es decir, la psicoterapia, hablándolo lopesianamente y hablándolo desde la imaginería de Hermes, es que esté en constante movimiento, que no es un solo centro, sino son demasiados centros, demasiadas perspectivas y demasiadas formas de que la psique se va moviendo. Eso se vuelve muy importante y por eso es que Hermes es ese acompañante en psicoterapia, porque sin esa imaginería de lo que él establece, sin esos retrocesos, sin esas conexiones, sin esos robos herméticos, sin esos engaños muchas veces y sin ese elemento medio tramposo que tiene que es tan necesario, el vivir psicológico se ve totalmente reducido, imaginalmente reducido y petrificado y estancado, y el complejo sigue lo mismo. Y por ende se fracasa en la vida. Y esta última que ya le habría hablado, entonces el robo hermético en psicoterapia. Robar de los complejos y los arquetipos las imágenes que mantengan en movimiento la psique, que eso ya lo había hablado entonces ahora un poco. ¿En qué sentido? Entonces, es que como me adelanté, entonces, acuérdense entonces un poco lo que estaba diciendo, entonces, hay veces tendemos a robarle ideas a los demás, ideas, conceptos, y aquello que nos imaginamos que nos sirvan a nosotros de una forma también psicológica. Pero también está ese robo, el robo que psíquicamente Hermes hace por allá del complejo, hace por allá de los arquetipos
y de las imágenes para que la psique se mantenga en movimiento. Es decir, ve, mira, logré rescatar esta imagen, mira el robo que hice por allá. Me robé una vaca, pero me robé una vaca, no, mira, me robé esta imagen de lo que pensabas que eras tu depresión o tu ansiedad o tu complejo. Mira, esto está ahí para que eso esté en movimiento y te posibilite entonces otra forma de conciencia de otra índole, como lo dice Kerenji, que esa es una de las connotaciones que tiene Hermes. Entonces, eso va a posibilitar que entonces que esos robos herméticos de psicoterapia se vuelvan fundamentales. Y por eso muchas veces se dan dentro de estos movimientos de la imaginación activa, dentro de estos trabajos que se van haciendo dentro de lo emocional en movimiento, es que va posibilitando como esos robos. Es decir, y en tanto se pueden establecer esos robos de eso emocional, de eso ahí, la vida psicológica adquiere que un movimiento, hace un giro. Entonces, ¿qué va a posibilitar entonces realmente esos robos? Y eso ya lo cité de una forma, es salvar la imaginación. Cuando hablaba de la importancia de personificar por allá en un live pasado, cuando se salva la imaginación de los hechos nominalistas y literales, posibilita al alma verse en otras realidades psicológicas imaginales, que se expresen en ellos mismos, en sus propias condiciones, reglas, características y cualidades propias. Entonces, dicho de otra forma, es decir, cuando se hacen esos robos imaginales y proporciona esa imagen, es decir, cómo se mueve esa imagen, qué realidad trae, qué emoción trae, cómo se va moviendo, cómo se va significando a sí misma, qué va haciendo, le tomo la palabra, tomo sus características y tomo las cualidades propias que se hace de ese robo hermético y mantiene que la psique en movimiento. Entonces, por eso Hillman va a decir un poco, nuestro deseo es salvar los fenómenos de la psique imaginal, es decir, mantener a la psique en movimiento con imágenes. Y para ello debemos liberar a la psique de los prejuicios de la psicología moderna, de la psicología científica, de la psicología cognitivo-conductual, que tienen muchos prejuicios de que la patología hay que curarla, de que no puedes imaginar, de que una cosa, de que tienes un complejo maladaptativo temprano, de que esto hay que corregirlo, de que esto hay que curarlo, pero no se están dando cuenta que ahí hay una imagen que se está moviendo, hay algo que está pasando ahí, que ahí hay algo que se está moviendo y que por ende hay que robarlo, hay que rescatarle el complejo de esa riqueza que tiene. ¿Para qué? Haber movimiento, haber imaginación, haber realidad psíquica, haber movimiento imaginal y que la emoción adquiera realmente un significado tanto por sí misma, porque se va moviendo y conectar con eso. Que es que, claro, totalmente cuando la emoción irrumpe no la queremos comprender o no queremos hacer el trabajo imaginal, queremos que nos la quiten. Para ello debemos liberar, entonces listo aquí, permitiendo que ella se perciba a sí misma en sus relaciones, en sus realidades patológicas, radicalmente aparta de una perspectiva, de la perspectiva psicológica. Entonces, que era lo que les acabo de decir un poco. Entonces, fíjense que eso se vuelve muy importante dentro de poder salvar ese robo hermético, porque entonces va a posibilitar, ¿qué? Imaginar. Va a posibilitar, ¿qué? Moverse. Va a posibilitar, ¿qué? Que no haya un estancamiento, va a posibilitar que ver ese borderline, eso, la luz y la oscuridad, lo positivo y lo negativo, la certeza y la certidumbre, la pobreza y la riqueza, todo en sí mismo como un movimiento imaginal de la psique. Pero bueno, como dicen por ahí, colorín colorado, hasta aquí voy llegando. Entonces, no sé si alguien tenga algo para decir, para compartir. Bueno, vamos a ver qué por aquí. ¿Cómo defines lo imaginal? O sea, realmente la tradición imaginal, se toma desde Henry Corbijn, cuando él platica que hay un movimiento realmente que se va haciendo dentro de la imaginación. O sea, cuando tú apareces, por ejemplo, ¿cuál es la idea que tú tienes de amor? La idea que tú tienes de vida, o sueños, eso son imágenes. Lo que el consultante percibe en su vida misma es una imagen de la vida. Cuando el sueño se nos impone, eso es lo imaginal. La psique moviéndose a través de ese proceso de imágenes. Sí, no sé si me hago entender, Leticia. Sí, ok, bueno. Para, John, ahí Jorge tiene la mano levantada. dale, ¿Quieres hacer un comentario, Jorge? dale, Jorgacho. Espera que tengo que activar todo. ¿Se escucha ahí? De una. Ok.
Bárbaro. Ahora, yo propongo, además de todo esto, ver si podemos hacer un ejercicio sincicial, esto de los muchos núcleos de que hablabas vos, y dejarle un poco, o sea, dejarle al bueno de Hermes su trabajo, y nadie se lo quiere quitar, pero dejar de depender un poco de llevarlo de lleva y traiga todo el tiempo, pobre. Y también relevarlo de esa mota que le ha caído de ladrón, entendiendo las cosas de otro lugar. Entonces, digamos, si yo digo, Hermes es el mensajero de los dioses, establece un vínculo entre A y B, o del consciente con el inconsciente, o de lo que sea, Sí. estoy viendo tres aspectos, tres cosas. A, B y el vínculo. ¿Sí? Ahora bien, también puedo verlo como esas tres cosas, como tres aspectos, tomando forma de una sola cosa que ya es. ¿Se entiende esto? Sí, Es pero es que ahí decir, nos vamos a meter en los terrenos de Gigerich. Y bueno, no es la idea. pero que ahí está la historia, porque si no, pobre Hermes, no digo pobre, loco, honrado sea que el Sí. tipo vacío. ¿Por qué? Porque tenemos un horror vacuum en Occidente y no nos bancamos el vacío, sino en Oriente Hermes se queda sin laburo, porque toleran la idea del vacío. Y Hermes es un vacío en sí mismo. Tiene tanta confianza en él que puede no ser y puede tomar características de otro, y a eso le llamamos robar, cuando en realidad es un tipo que, vacío de sí mismo, tiene la suficiente confianza de conocerse que puede entrar en el Hades, y no a las patadas como Hércules. Sí, sí, Es, sí. es, Hermes es el umame de nuestro occidente que desconoce el umame. Para los orientales el umame, ese quinto sabor, que no tiene sabor, pero te hace sentir los otros sabores, es central. Pero para nosotros eso es vacío. Y le tenemos horror a no ser en esta construcción egoica del héroe que tiene que estar todo el tiempo ahí llevando y trayendo y haciendo una cosa, y todo hay que arreglarlo, y nada puede ser por sí mismo, si no Sí. efectúa. Entonces, yo digo, ver todo esto como a Hermes como una emergencia de la totalidad. Y entonces, cuando yo digo que algo, vos lo dijiste, robar una idea a otro, pero Jung tiene unas delicadas palabras respecto a eso que decía que cuando dice que no se puede hablar de terapia hasta el punto en que el consultante, el paciente, llamaré J, no puede ver una idea que se le ocurre como tal vez puesta ahí, o como una incidencia. Entonces, si esa idea la puedo ver como puesta ahí, como aparente ahí, no la estoy robando. Deja de haber robo porque deja de haber propiedad privada, cuando reconozco las cosas como son. Entonces el tránsito, el trabajo del pobre Hermes entre el consciente y el inconsciente, de estar robando imágenes a como puede, pasa a ser una transferencia. ¿Por qué? Porque ya no hay propiedad privada y todo es parte del todo y empieza la circulación real a mantenerse en sus propios términos. Y entonces Pero, el sí mismo es el sí mismo. No es lo que el ego o lo que el yo quiere hacer del sí mismo. sí, sí. Pero fíjate que precisamente ese elemento de la contratransferencia se lo va a cargar también López. Porque él va a decir, entonces, si hay un elemento que es totalmente simétrico, entonces está perdiendo también una riqueza dentro del movimiento propio. ¿Y por Eso qué también se simétrico? vuelve. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué Entonces, simétrico? pero entonces, pilla, entonces, mira ahí, por ejemplo, una cosa de lo que tú estás planteando ahí que me llama mucho la atención. Y es entonces en el sentido de que Hermes en tanto es vacío como estaba diciendo ahorita, o sea, es una borderline, es lo uno o lo otro, es incertidumbre como certeza, porque es movimiento constante, o sea, no se va a quedar que en una claridad, por eso se dice que Hermes anda en los lindes de la fritora, ni aquí ni allá, en el punto que se va moviendo, porque sabe que todo está en movimiento, sabe que todo es ahí, que es tanto que hay como un vacío, pero también hay algo como que también se va conteniendo y que se va haciendo todo también dentro de sí mismo.
pues como para ponerle un poco más ese movimiento que también vos estás, de lo que vos estás hablando ahí. Ahora bien, yo lo que está hablando aquí es como, por ejemplo, tanto en las propias predisposiciones de nacimiento con las que viene Hermes, que viene desde su nacimiento, que es más o menos a lo que yo me estoy retomando también, pero no en el sentido tampoco, negativo, sino que es como una característica propia Pero, de él que le pero vino. es que no es propia. A ver, eso es lo que no vemos y no entendemos porque nosotros no somos griegos y No, porque no estamos influenciados por ese pensamiento. A ver, no, sí, claro, estamos Hermes, influenciados toda una vida. Ahí sí difiero de eh, vos. O sea, si no, estamos bueno, pero occidentalizados, lo que te digo es que dale, tenemos dale. la versión occidental y recortada, inclusive católica, de el pensamiento griego, pero no Bueno, sí. somos nativos, no somos naturales griegos. A dónde voy es esto. Los griegos llamaban a los 12 olímpicos a los dioses, pero nunca son 12. Siempre hay 10 y hay otro 10 que andan dando vueltas. Es decir, hay una imprecisión ahí. Y cuando vamos al nacimiento de Hermes, nacimiento que conjunto es gemelo de Apolo, Sí. solar y mercurial, remito a los 12 originales que son el zodíaco, no es otra cosa, ¿sí? Cuando voy a lo sincicial, a lo polinuclear de eh, Mercurio y Sol en todas las cartas natales están juntos, la máxima, están siempre en conjunción, porque la máxima distancia que pueden tener son 28 grados. ¿Qué significa? Sí. Que tanto el Sol cuanto Mercurio, desde la Tierra, geoposicionados desde nuestra perspectiva humana, son dos aspectos de algo. Son dos aspectos, dos influencias de algo. Existen unos en función de otro, y todo el zodíaco y los dioses existen como funciones de una unidad en relación a otros. Los arquetipos también. Una madre existe en función del hijo, y el hijo existe en función de la madre, y todo así. No Sí, son sí. existencias así. Mercurio ahí solo, separado de todo, no existe. No existe. No, O no, Hermes. no, 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 Entonces, no. lo que propongo es esto: aflojarle un poco, pobre a Hermes, de usarlo objetivamente como un objeto terminado y de un ser propio, que él va a hacer la suya porque está en él, pero verlo más en función, y ver todo en función de una sincicial, múltiple, nuclear, múltiple puntos de vista, red de vínculos moviéndose todo el tiempo. Y entonces el movimiento va a dejar de ser la razón de ser de Hermes, que a su vez es el planeta más cercano al Sol y por lo tanto el que se mueve más rápido, de ahí que tenga alitas en los pies, y va a pasar el movimiento a ser una función compartida por el todo. Y la comunicación va a ser el movimiento de las imágenes dentro del mismo proceso homeostático, dentro de la misma metabólisis de la psique. Y ya no es un objeto separado del todo, es una función expresiva del todo. Sí, sí, te comprendo perfectamente. Es como te digo, si me fuera a poner en ese plano y a pensarlo más rigurosamente, psicológicamente hablando, claro que sí. Pero desde este movimiento imaginal, o sea, hay dos cosas que se dan. Bueno, empezando que yo comparto algo que vos decís porque realmente los estudios que toma Rafael López Pedraza sobre eso, entonces toma Kerenji, toma a Walter Otto y toma a otros mitólogos. Pero yo también podría pensar, y yo he dicho, bueno, no, pues que no necesariamente porque están mirados de una manera académica, habría que mirarlos también dentro, imaginalmente hablando de cómo se están haciendo a sí mismos dentro de de toda esa red que se establece imaginalmente ahí. Ahora bien, en relación a eso que tú estás planteando ahí, que me parece muy interesante, es por el hecho de que si hay una circunstancia desde que lo imaginan, porque de lo que estoy hablando yo aquí, y yo creo que lo acredito, esto no es, o sea, esto es una imagen que nos ayuda a comprender este movimiento psíquico que se está dando ahí, porque son imágenes, no son objetivamente como la tienden a utilizar ciertos junguianos que la literalizan, la hipostasían y la muestran como una realidad absoluta. Yo no estoy de acuerdo con eso y yo eso lo he criticado. O sea, es una imagen que acompaña lo imaginal, porque en el mismo hecho de que Rafael López Peraza plantea de que él se fundamenta que la psique constituida occidentalmente es
griega o de la cultura griega a partir de los elementos tanto de Hesíodo como de Homero, quien pensó todo este movimiento imaginal de la psique de Hermes, y que la cultura está fundamentada, digamos, en estos relatos para él, arquetípicamente hablando, para él. Entonces, fíjate que lo que se está dando ahí en eso, yo sí concuerdo eso, porque entonces, tanto que es un todo que hace de lo mismo, podría decir que hay una unidad, una diferencia y una entidad, si me fuera a poner más riguroso, pero no se trata tanto de eso, sino que es en cómo la imagen en sí misma de lo que retoma López Pedraza en el movimiento psicoterapéutico a partir de lo imaginar de Hermes y lo hermético se va moviendo, se va haciendo a sí mismo. O sea, como yo está diciendo Erika, no es que luego voy a hacer y me voy a ir a conectar por allá con Hermes o este viaje heroico, una cosa o la otra. No, sino que en tanto se va haciendo el proceso psicoterapéutico, es decir, se va moviendo imaginalmente en ese hacer, en ese hacedor, en eso, las conexiones en sí mismas se van dando, porque es como diciendo, es que eso es una especie de suerte, eso es un movimiento que yo no lo sé, como yo estoy diciendo, si yo supiera que conectara, fuera millonario. Entonces es un poco así, pero sí, claro, completamente estoy de acuerdo con ese aspecto ahí también, Jorge, totalmente, porque Es que si yo... vas, y ya con esto termino, si vas al fondo, si te metes ahí adentro vos, y vas al fondo de esa liberación en realidad es el liberarse del lugar del terapeuta, del pseudo lugar del terapeuta, es una liberación del control, es un reconocimiento de que uno no tiene control sobre el proceso, ni como terapeuta ni como nada, sobre el proceso de movimiento del otro. Y en tal caso, bueno, volvemos a la cita clásica de Jung, de uno se remite a ser un alma solamente un alma frente a otro alma. En cuanto a esto, lo único que se me ocurre agregar y darte las gracias y a todo el mundo por tu profundidad, esta es la verdad. Son raras las ocasiones donde hay tanto, donde se escarba tanto, ¿sí? Sí. Lo único que se me ocurre es citar a un conocido de acá de Buenos Aires, que era conocido mío, que es psicólogo, y cantaba en una murga, de un tipo absolutamente creativo, Sí. y que hizo su tesis doctoral sobre la transferencia. Y la tituló Usted me confunde. Eso es todo. Sí. Bien, pues, ¿sabes por qué? Porque López plantea sobre la transferencia, decía que hay veces que los terapeutas se esfuerzan para tener transferencia con los consultantes, para que ese movimiento analítico se dé, o sea, fuerzan algo que eso no se tiene que dar, porque él va a decir, hombre, pues si estamos trabajando es con la imagen, es decir, cómo se mueve la imagen. Tú dices eso que es un alma frente a otra alma, yo digo de otra forma más arquetipalmente hablando, es una imagen frente a otra imagen. Pare de contar. Y eso se vuelve muy grande. Gracias a vos, Jorge, muchas gracias. Gracias, Listo. Jorge. Bueno, John, estamos pasados de hora, no sé si querés dejar que alguien haga algún comentario más o querés Sí. hacer algo. No, claro, no sé quién más, si alguien más quiere hacer un aporte o quieren preguntar algo, con el mayor de los gustos, no vayan a preguntar por la quincena porque todavía no me ha llegado, pero con el mayor de los gustos del tema, lo que pregunten. Bien. Bueno, no aparecen manitos levantadas, acá en el chat te ponen gracias. Agradecer. Bueno, se los agradezco muchísimo. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 2 días de jornadas, que realmente agradecerle a Roberto, porque realmente la capacidad titánica que tiene Roberto de gestión es impresionante. Y cuando me propuso esto, y yo, pues bueno, hágale, yo le hago, pero realmente el compromiso que tiene para poder que estos proyectos o que estas jornadas se ejecuten es grandiosa. En realidad yo siempre digo, no sé cómo hace para hacer tanto, pero muchas gracias a él, gracias a vos, Nati, por acompañarme. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en estos 2 días de movimiento, de ver cómo estos mitos también se van imaginando, se van moviendo, van posibilitando otras formas de comprensión también, pero también posibilitar también otras formas de entendimiento de lo que es el vivir psicológico también, de lo imaginal, de lo simbólico, junguianamente hablando, y posibilitar también otras miradas, es decir, que realmente el mundo de la psicología junguiana no se centra solamente en estos grandes eruditos o en estos grandes
que se han sentado solamente en la obra de Jung, sino que también hay una propuesta de jóvenes que nos hemos comprometido con esta obra, con la obra de Jung, yo porque ya pasé por Jung hace mucho rato, pero también con la obra de Hillman y otros pensadores post-jungianos, que nos hemos comprometido de una manera muy seria en poder posibilitar otras miradas, otras perspectivas de comprensión de lo psicológico y lo jungiano, y la idea de estas jornadas era también un poco también eso, acercarlos también un poquísimo más como al conocimiento también que hay ahí. Y también les queremos recordar un poco que también dentro, ya por allá en diciembre vamos a hacer también las jornadas de los sueños, también los queremos invitar también a eso, y recordarles que también nos pueden seguir en nuestra fanpage de Facebook, donde, bueno, todos los días siempre estamos subiendo contenidos, imágenes, frases, reflexiones, videos. También estamos ya próximos, ya para el 2022 vamos a arrancar lo que es la segunda formación en psicoterapia con orientación junguiana. Tenemos grandes maestros en este caso. Está Enrique Galán, que se encargó de hacer esta gran gestión de tener toda la obra de Jung traducida al español también. Vamos a tener también al psiquiatra también, Ricardo Carretero también, gran escritor también. Y también vamos a tener también a la analista junguiana y psicóloga Silvia Tarragó, también con más de 40 años de experiencia también, que con el trabajo, tanto ella como Galán fue los que se pusieron en esa tarea titánica de traducir también la obra completa de Jung y también posibilitar la traducción del libro rojo. Entonces, hay un equipo de lujo también que va a posibilitar lo que es hacer esta formación. Entonces, la invitación es para eso. Entonces, a ustedes muchísimas gracias por escuchar, por estar ahí y que tengan una excelente noche. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias.